sastrería, y esta ha sido una experiencia nueva que hemos realizado aquí en Sanlúcar, junto con el Ateneo, junto con el excelentísimo Ayuntamiento, que no va a ser la última, indudablemente. Cada año iremos mejorando y viendo cosas, sobre todo temas que son muy interesantes, porque creemos que el Ejército está presente en la sociedad y, así como tal, la sociedad tiene que sentir que ese Ejército está aquí presente también. Yo voy a dar la palabra ahora a don Manuel Cuello, coronel, para que lea el currículum de nuestro primer conferenciante de esta noche, don Fernando. Muchas gracias. El coronel pedido don Fernando Caballero Echevarría es director actualmente del Centro de Formación de Tropas número 2, desempeñando el cargo de comandante militar de Cádiz y gobernador militar del campo de Gibraltar. Nacido en Madrid en 1961, nuestro polifacético y conferenciante es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Estado Mayor por España y Marruecos, así como en sistemas de alerta de inteligencia por la NATO en School of Waffen de Alemania. Tras 3 años de destino en el Grupo de Artillería Antiaérea de Melilla, en los empleos de teniente y capitán, se diploma en Educación Física y en Electrónica, siendo destinado posteriormente como capitán profesor a la Academia de Artillería de Segovia de Sistema de Armas de Defensa Antiaérea, publicando su obra Introducción a los Sistemas de Dirección de Tiro. En el curso de Estado Mayor se despierta su interés por el estudio de los conflictos, en especial por el tema marroquí, utilizando la metodología polemológica que por entonces se empleaba en la escuela. En 1997, en su primer destino como comandante de Estado Mayor, su paso por la Dirección de Investigación y Análisis para el Combate del Mando de Adiestramiento y Doctrina marcará su trayectoria profesional. En estos años desarrolla una intensa actividad intelectual con la participación en el Grupo de Estudio de Revisión de Doctrina de Maniobra y en el Seminario de la Doctrina de Apoyo Logístico. También en esta época obtiene el título de Máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y simultáneamente inicia el programa de doctorado Análisis de Conflictos en la Universidad de Granada. En estas fechas es galardonado con el premio Hernán Pérez del Pulgar de la Real Maestranza de Caballería de Granada por su trabajo Seguridad y Defensa en el siglo XXI. Nuevas amenazas y capacidades para las Fuerzas Armadas, publicado en el MINISDEF, Ministerio de Defensa. Ya con el empleo de teniente coronel, su destino como analista de inteligencia en el Estado Mayor de la Defensa le mantendrá en permanente contacto con los conflictos actuales, facilitándole visitar diferentes teatros de operaciones como Bosnia, Afganistán y Líbano, y consolidar la metodología específica que presenta como profesor asociado del curso superior de inteligencia militar en la Escuela de Guerra entre 2006 y 2008, impartiendo la asignatura de Metodología de Análisis de Inteligencia. Posteriormente, en el curso académico 2008-2009, realizará el curso superior de Defensa de Marruecos, impartido en el Real Colegio de Enseñanza Superior de Kenitra, reincorporándose al Estado Mayor de la Defensa como jefe de análisis del área del Magreb. Ha actuado como profesor invitado en diferentes centros en cursos relacionados con sus disciplinas. Segundo curso internacional sobre terrorismo yihadista, donde presentó la comunicación, yihadismo e inteligencia militar. Y el curso de verano, comentario de la campaña de 1909, donde participó con la comunicación Bad Masen y Blas Siva, la desintegración del Imperio Ferisano de Melilla de 1909, ambos organizados por la Universidad de Granada en 2007 y 2009 respectivamente. También ha participado en diferentes congresos, como el IV Congreso Español de Ciencia Política y Administración y el Congreso Nacional de Seguridad en la Europa del siglo XXI, organizados por la Universidad de Granada. En los años 2000 y 2001, y un primer Congreso Nacional de Seguridad y Defensa organizado por la Universidad SEX en Segovia. En 2005, donde presentó la comunicación, la información y su importancia
como factor de configuración de los conflictos del siglo XXI. Igualmente, ha colaborado con diferentes publicaciones especializadas con la revista Ejército y Memorial de Artillería. Posee numerosas condecoraciones, entre las más significativas la Cruz, la Encomienda y la Placa del Real Militar del Orden de San Menegildo, 4 cruces de mérito militar con distintivo blanco, una cruz al mérito aeronáutico, también con distintivo blanco, la medalla de la Policía de Tarifa, así como la medalla de campaña de Marruecos que ostenta por herencia de su abuelo. Además, es socio de número del Ateneo de Cádiz y caballero de la Real Asociación de Monasterios de Yuste. Fernando, cuando tú quieras. Pues con la venia, presidente. Bueno, ilustrísimas y excelentísimas autoridades, amigos todos, en realidad para mí ha sido un placer que me puedan haber contado conmigo para poder impartir una conferencia que, aunque realmente son las jornadas de la Marina, yo he tratado de enfocar desde mi punto de vista, que es, como han podido observar, el de un análisis de conflictos, tanto por mi trabajo en el Centro de Inteligencia como por mi trabajo durante 8 años en el Centro de Inteligencia, durante 3 años en la Dirección de Investigación y posteriormente en mi curso de doctorado. Entonces, trataré de hacer mención, en la medida en la que pueda, a todas aquellas actividades que la Armada desarrolló en el conflicto, pero básicamente lo que trato de presentar no es más que cómo los militares entendemos los conflictos, para qué entendemos los conflictos y por qué estudiamos los conflictos. Básicamente nosotros tratamos de, al final, de obtener bien inteligencia cuando tratamos sobre los conflictos actuales, bien lecciones aprendidas para que los errores que hayamos podido cometer no se vuelvan a producir y poder introducir modificaciones en la orgánica, en los procedimientos o en las tácticas de nuestras unidades. Para ello, utilizamos siempre unas fuentes, bien sea en el caso de hacer inteligencia relativo a conflictos actuales o bien en el caso de hacer lecciones aprendidas en el caso de conflictos pasados. Posteriormente, seleccionadas las fuentes, realizamos un proceso metodológico y sistemático que nos permite llegar a conclusiones más o menos científicas para lo que debemos o no debemos hacer. Bueno, pues un poco de esto trata mi conferencia. Se trata de presentarles y acercarnos al problema marroquí como un estudio de conflictos del pasado para poder extraer lecciones aprendidas, pero piensen que también esto lo hacemos sobre conflictos del presente. Voy a utilizar un conflicto concreto, que fue el conflicto de Marruecos, para muy rápidamente hacer y presentarles la misma metodología que nosotros utilizamos para poder extraer al final unas conclusiones. Y como no puede ser de otra manera, por ser las jornadas de Marina, haré ese hincapié en todas las intervenciones que la Armada Española tuvo a lo largo de este conflicto. En principio, presentaré un poco cuál es el enfoque que quiero tratar de darles y las fuentes que utilizamos, puesto que las fuentes es fundamental a la hora de estudiar cualquier problema, es decir, valorar si la fuente es buena o la fuente es mala. Y en ese análisis de fuente me gustaría también, para aquellos que les gustara el tema, con lo que yo voy a presentar aquí, cuáles son los libros que se deben leer cuando se quiere obtener una información más o menos de calidad sobre el asunto de Marruecos. Posteriormente haré un análisis completo de la campaña, empezando por el entorno internacional, la sociedad española y rifeña, los factores económicos que pudieron intervenir en el conflicto y la política exterior española, porque si no es imposible comprender la acción militar. Es decir, cuando se analiza la acción militar hay que meterla en un contexto global, modificada o condicionada por multitud de limitaciones y de servidumbres que impone normalmente el mundo que rodea a la acción militar. Finalmente analizaré muy rápidamente lo que fue la campaña y finalmente les presentaré unas conclusiones. Espero hacerlo lo suficientemente rápido como para no dormirles y lo suficientemente ameno como para entretenerles. Decir que, antes de todo, en la metodología que se utiliza básicamente para el análisis de conflictos se llama polemología. Polemología viene de polos, que es enfrentamiento entre sociedades, y básicamente la puse en práctica tanto en la Dirección de Investigación y Análisis para el Combate como en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y posteriormente en mi tesis doctoral, que en el fondo no fue una tesis de un doctor en Historia, sino más bien una tesis de un especialista en conflictos, puesto que eso es de lo que yo sé y de lo que puedo hablarles. Básicamente la polemología es la ciencia que se encarga del análisis del conflicto, apoyado en un análisis científico, y se apoya en 3 ciencias: en la historia puramente dicha,
En la psicología, puesto que los líderes que se enfrentan en las sociedades, es importante conocer la cabeza de cada uno, las mentes o cómo piensan cada uno de los líderes, y en la antropología social, porque cada sociedad es un mundo en sí mismo. Decir que el asunto marroquí tiene todos los condicionantes que animan a un estudioso de los conflictos a meterse o a analizar el problema. Primero, porque se produce en un mundo totalmente cambiante. El asunto de Marruecos empieza en el cambio de siglo, donde se producen grandes cambios tecnológicos, sociales, políticos y militares. Se pasa de los conflictos y enfrentamientos entre las grandes potencias en los campos de Europa a combatir en escenarios coloniales, donde se produce la guerra de guerrillas, donde aparece una nueva amenaza y donde probablemente los sistemas y las formas de combate de esa época no se adaptaran en absoluto a las amenazas y las formas de combatir de las sociedades a las que se quería imponer nuestra forma de vida. Por otro lado, en España, en 1898, recordemos que España finaliza y es el momento en donde culmina y ya se determina claramente que finalizamos nuestro momento de gran potencia, que supone un caos en la sociedad española a nivel político, social e incluso económico, con la pérdida de las remesas americanas. Para Marruecos, que es donde se interviene, se produce concretamente más o menos entre 1898 también y 1922 lo que se llamó la República del Rif, que luego hablaré, la República Rifeña o la República Rifeña, que luego hablaremos un poco de ella, que fue una forma de vida tribal al margen de los sistemas de autoridad. Por todo ello, el conflicto de Marruecos es ideal para estudiar, independientemente que tenga componentes también religiosas, y eso hace que se asimile mucho, se asemeje mucho a los conflictos actuales. Decir, y lo primero de todo, es que las fuentes en las que se basan todos los estudios que hay realizados hasta ahora son el expediente Picasso, donde se buscaron responsabilidades militares en 1923, la Comisión de Responsabilidades del Congreso, donde se buscaron responsabilidades políticas, pero que finalmente derivaron en la búsqueda de responsabilidades militares, y las campañas del Rif y Jebala, que son las memorias y diarios de operaciones del general Damaso Berenguer, entonces alto comisario. Bueno, pues estas fuentes, que casi todo el mundo en sus conclusiones ha dado como fidelinas, y a partir de ahí se han empezado a escribir multitud de artículos e incluso obras completas a partir de las conclusiones del expediente Picasso, pues lamentablemente en su página 9 el propio expediente Picasso dice que sus conclusiones no son buenas. Porque cuando llamó a declarar a los que vinieron eran muy pocos, puesto que la mayoría de las guarniciones habían perecido. Y los que estaban vivos defendían sus propias para no ser enjuiciados. El resultado final es que, como dice en la página 8 del propio expediente, tratar de asentar el juicio, cosa no siempre lograda en el grado de precisión que hubiera sido de desear. Es decir, realmente el propio expediente Picasso invita a realizar una nueva revisión. Por ello, ha sido necesario buscar nuevas fuentes que apunten y que nos informen de qué es lo que verdaderamente pasó en el conflicto de Marruecos. Para ello, he recogido fuentes como son las memorias del vizconde de Eza o del conde de Romanones, las propias memorias de mi bisabuelo, que combatió y que prácticamente desde el año 1895 en Cuba hasta el año 1930 estuvo en Marruecos, y que me narra un poco cuál era su impresión, y yo que lo considero un poco como un espía dentro de la historia, que me puede decir lo que verdaderamente pasó. Igualmente, hay que estudiar a las sociedades españolas y a la sociedad rifeña precolonial, y existe multitud de obras. Mi paso por Marruecos me ha permitido también acceder al punto de vista de las fuentes marroquíes, los intereses económicos que hubo en la campaña, puesto que toda campaña no está libre de sus intereses económicos, a veces de las multinacionales, en este caso las multinacionales mineras, pero también los líderes locales de las zonas que aprovecharon los recursos que hubo, como luego trataré de exponer muy someramente. Igualmente se habla de que el ejército español no estaba preparado, pero existen multitud de documentos en lo que hablan de la preparación de la fuerza, donde se determina perfectamente nuestras capacidades, cómo operábamos y cómo operaban en cierto sentido mi abuelo, mi bisabuelo y los antecesores de muchos de ustedes que pudieron combatir en las campañas africanas. Gente muy preparada militarmente. Por lo tanto, si el desarrollo de las operaciones, bueno, todo esto unido a mi propia experiencia, ¿no? Esto sería un poco lo que hacemos. Ahora estoy tratando un conflicto del pasado, pero cuando estuve en el centro de inteligencia, esto sería
haciendo un poco de espía, hablar también con la gente, con los marroquíes que han conocido su propia historia y cómo lo interpretan ellos, por lo que le han contado sus abuelos, sus bisabuelos. En realidad te permite tener un enfoque global que al fin y al cabo es lo que es la polemología, encuadrar la acción militar dentro de todo un marco conjunto que limita y que al final hace que un desastre militar pueda o no ser puramente militar. En el caso que les voy a narrar, perdieron la vida más de 7.500 soldados españoles, achacado por la historia a la acción de los generales. Claramente, pues después de presentarles esto, no estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de justificar. Para conocer el entorno internacional en el que se produce nuestro conflicto, decir que entre 1898, cuando empieza prácticamente a moverse el problema de Marruecos, nos encontramos en pleno apogeo de la segunda revolución industrial. Las potencias tratan de buscar nuevas fuentes de energía y para ello, y nuevas fuentes y materias primas, y para ello se tienen que desplazar de sus continentes. En ese momento, al tenerse que ir a buscar, necesitan grandes escuadras y empiezan las ideas de Mahan y Colón sobre el poder naval. Es decir, una potencia no puede ser potencia, por muy grande que sea y por muchos habitantes que tenga, si no tiene una potente armada. En cierto modo, en la década decisiva entre 1895 y 1905, se confirmará, en cierto modo, la veracidad de esas teorías. En esa época nacen nuevas potencias. Aparece Alemania, que vence a Francia en el conflicto franco-prusiano. Aparece Italia, que se confirma como potencia emergente también, después de estar repartido en diversos estados, pero fundamentalmente las victorias de Estados Unidos sobre España, antigua potencia colonial, y la de Japón sobre Rusia, victorias navales, son lo que al final determinan que verdaderamente el mundo se va a mover en base al poder naval, es decir, en base al disponer de una potente escuadra. Esos movimientos en la búsqueda de intereses estratégicos finalmente confluyen en Marruecos, fundamentalmente con tres potencias: Inglaterra, que trata de mantener el control del estrecho de Gibraltar; Alemania, que en un proceso de reindustrialización necesita nuevas fuentes de energía y nuevos recursos, y los empresarios alemanes dicen que en Marruecos se encuentran las principales fuentes mineralógicas, sobre todo yacimientos ferrosos de fácil producción; y Francia, que tras la pérdida de su nivel en el consorcio mundial, tras perder frente a Alemania en la guerra franco-prusiana, buscará crear un imperio norteafricano para demostrar al mundo que puede y tiene que ocupar un lugar importante. En este contexto se genera un nuevo y complejo sistema de relaciones internacionales, donde se requieren líneas claras de política exterior por parte del nivel político, una gran preparación del cuerpo diplomático y, sobre todo, una potente armada, puesto que todo lo demás va a estar avalado por la posibilidad de desplazar un barco aquí o allí para intimidar y poder conseguir los objetivos de cada una de las potencias. En ese contexto, ¿qué era España? España, tras la derrota en la guerra hispanoamericana, ella misma presiente y se siente, y esto también lo declara en las propias memorias de mi bisabuelo, dice: España más que aterrada, dice mi bisabuelo, estaba atontada. Es decir, éramos, que somos, a dónde vamos, y desde luego tenía una tremenda debilidad intrínseca. Joaquín Costa, uno de los impulsores hasta ese momento del regeneracionismo y uno de los impulsores de que España tenía que ocupar el lugar que le correspondía, llega a decir la frase de 7 llaves al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar. En la idea de España debe mirarse hacia adentro para buscar sus problemas en lugar de hacerse un sitio en el mundo y colocarse en aventuras exteriores. Con esa idea, además, estaba reforzada por la situación política. En los primeros años del siglo, la última década del siglo XIX y la primera del XX, los movimientos socialistas, anarquista y republicano tienen una gran fuerza porque encuentran en España el terreno abonado, muy parecido a lo que ocurrió en la Revolución Soviética. En ese sentido,
la conflictividad social era máxima y se producen numerosos atentados. Yo he puesto ahí dos, el del rey Alfonso XIII en 1906 y el asesinato de Cánovas, pero se producen más de 30 atentados en los últimos 10 años del siglo XIX, fundamentalmente llevados por anarquistas. Y además estos movimientos empiezan a subir de manera potente debido fundamentalmente a que las condiciones del trabajo no eran las idóneas y debido a que el sistema que existía marcaba claras diferencias entre las clases sociales. En este ambiente de conflictividad social y de crisis política, y ante la decadencia del sistema instaurado en 1874, que hablaba del bipartidismo y de la posibilidad de liberales y conservadores, que por supuesto no respondían a las nuevas necesidades sociales, se genera lo que es la España que va a tener que atacar o que va a tener que, como luego veremos, se va a ver involucrada en lo que sería el intervencionismo español en Marruecos. En cuanto a la situación económica, todos los indicadores marcaban un país tremendamente atrasado. Aquí les pongo una pequeña foto de los niños en Madrid que no tenían escuela y les daban de comer en las inclusas, pero verán que van prácticamente desnudos. Nuestro índice de analfabetismo en 1900 era del 56%, mientras que en Francia era del 17% y en Gran Bretaña del 3%. Nosotros éramos un país fundamentalmente agrícola cuando nos encontramos en plena segunda revolución industrial. Es decir, difícilmente podíamos acometer los nuevos cambios que propugnaba el nuevo siglo y entre los cuales la intervención exterior era fundamental para colocarse como gran potencia mundial y poder negociar y poder trabajar en determinado sentido. Decir que, entre otras cosas, esa inestabilidad social llevó a que entre 1895 y 1905 se sucedieran 13 gobiernos. Es decir, que los presidentes de gobierno no duraban más de 5 o 6 meses. Estas fueron las circunstancias en las que nosotros acometemos la intervención en Marruecos. Pero para intervenir, fundamentalmente hacían falta dos herramientas. Las Fuerzas Armadas, que tenían una clara división social por tres temas, fundamentalmente. El primero, que el desastre del 98, que trajo consigo la pérdida de las remesas americanas, es decir, de dinero que entraba procedente de América y que compensaba la balanza exterior, se achacó fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, cuando la historia ha demostrado que fue un problema puramente político. Es decir, en los campos de batalla terrestres, el ejército español hubiera podido derrotar perfectamente al ejército americano, pero alguien decidió combatir en la mar. Ahí fue donde... Y tras la derrota de Cavite, automáticamente se capitula, cuando realmente teníamos más de 500.000 hombres en armas en el ejército de tierra para poder detener a otras personas. Es decir, fue una decisión puramente política, no fue una decisión puramente militar. También existían los sistemas de sección, por lo que el 1,3% del dinero del Producto Interior Bruto venía de aquella gente con dinero que no quería hacer el servicio militar. Es decir, existía el sistema de redención a metálico. Tú pagabas si no ibas a la mili, y el sistema de sustitución. Tú pagabas a otro para que otro fuera en tu lugar a la mili. ¿Cuál es el resultado? Que realmente teníamos un ejército de soldados cuyas madres y padres eran proletarios y estaban asociados a los movimientos revolucionarios. Difícilmente se puede combatir en un teatro exterior con un ejército que no responde o que no está apoyado por la propia población. Y en tercer lugar, era el empleo represivo. Curiosamente, la gente no estaba a favor del ejército y los políticos tampoco estaban, pero los utilizaban como policía. Es decir, cuando había una revuelta social, iba el ejército a reprimirla. Evidentemente, si las madres y los padres de los soldados que procedían de la clase trabajadora eran a su vez reprimidos por el mismo ejército del que eran sus propios hijos, no podrían ver con muy buenos ojos al ejército y, por ende, tampoco a la corona, puesto que el rey era el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir? Que los movimientos socialistas, republicanos y el movimiento anarquista apoyaban fundamentalmente los movimientos de masas precisamente porque esos soldados eran los que iban a la guerra y a los que movilizaban eran a sus padres y a sus madres. Combatir en esas circunstancias es francamente complejo. En cuanto a la Armada, el plan de estabilización de Villaverde en 1900, con la pérdida de las remesas americanas, el ministro de Hacienda Villaverde se propuso ahorrar dinero.
Lógicamente, en ese ambiente social que les acabo de comentar, lo mejor era ahorrar del ejército y de la armada. En el año 1897 había un plan propuesto de la armada, pero la reforma de Villaverde la paralizó. Igual que les he presentado antes la flota americana, la flota francesa, en algunas, esta era la flota española en 1900, que sería comparable a la americana de 1880, más o menos, puesto que hasta el año 1912, 1913 no tuvimos el primer barco verdaderamente producto, que luego comentaremos, de la primera necesidad de intervención en el exterior. Comentando sobre el número de nuestra armada, pues vean aquí, la armada inglesa tenía 58 acorazados, nosotros teníamos 4. Cruceros acorazados, bueno, me voy a ir a los destructores, que es más significativo, 201-7, y los submarinos, 69 de la armada británica o 50 de la armada francesa, por 0 nuestros. Es decir, realmente era una armada irrisoria. Y con esto fue con lo que se acometió. Es decir, con este concepto político de no dar dinero a los militares, con este concepto militar de no tener recursos y con esas fuerzas, son, como ahora veremos, con lo que entramos nosotros en Marruecos. Decir que la frase que se acuñó en ese momento en el gobierno fue: España ni necesita una escuadra ni sabe cómo construirla. Toda esta situación en realidad lo que representa era el desinterés de la sociedad por el asunto marroquí, es decir, por salir hacia afuera, y por supuesto, todo eso motivado en gran medida por las presiones internas de los grupos socialistas, anarquistas y republicanos que se oponían al sistema de la Restauración, representado fundamentalmente por la corona, por el rey, y por los 2 partidos turnantes, liberales y conservadores. En esta situación, ya conocemos un poco la sociedad española. Vamos a ver dónde nos tocaba ir. Luego diremos por qué fuimos. ¿Dónde nos tocaba ir? Bueno, pues nos tocaba ir a Marruecos. Marruecos tenía 2 zonas claramente diferenciadas. Lo que se llama el Blas Mazén es un modelo muy sencillo, pero sirve para entender lo que es. El Blas Mazén era la zona de Marruecos que estaba dominada por el sultán. Normalmente eran las llanuras, donde los árabes habían instalado el Islam propiamente dicho y donde se hablaba árabe. Y luego lo que se llamó el Blas Shiba, que son las zonas montañosas del Rif, el Medio Atlas, el Gran Atlas y el Antli Atlas, que son tribus bereberes que no hablan árabe, ni lo hablan ahora. Se hablan lenguas berber, son lenguas de origen camítico, mientras el árabe es semítico. Es decir, un bereber y un árabe no se entienden. No se entienden. Yo voy a hablar árabe, pues si va al Rif, no es árabe. Tienes que hablar Chelog, Tancid, Amcid, Tancer, porque además en cada valle se habla un idioma diferente. Todos similares, pero diferentes. En 1894-1900, en el 94 muere el gran sultán Muley Hassan, que de alguna manera había conseguido controlar estas zonas. Y en el 1900 muere el gran visir Bahamed. Todo esto está justo antes de que nosotros entremos en Marruecos. Eso genera un estado de guerras de sucesión que se manifiesta con especial fuerza en el norte. En el Rif, desde hace mucho tiempo, prácticamente desde 1850, se sigue un sistema que se llama la República Rifeña, y eso ellos lo llaman asimismo, o anarquía democrática rifeña. Es un sistema que vive al margen del sultán, muy separado de sus poblaciones de Fez, que está por aquí, de Mequinés, que está aquí, de Rabat, que está aquí, y de Marrakech, que está aquí. Ahí era donde vivía el sultán. Aquí, zona montañosa, tremendamente compleja y difícil, luego pondré algunas fotografías de la zona, viven con respecto a sus propias leyes tribales y no se permite la entrada del sultán. Pero no solo eso, sino que hay una compleja estructura social basada en lo que se llaman los lif o los lez, es decir, grupos de familiares que por diferencias entre tierras, esto pasa también mucho en España, son muy parecidos, se han empezado a pelear por las divisiones del agua. Entonces se han hecho amigos del vecino de tu vecino. Entonces decían, el mejor amigo es el vecino de tu vecino, aunque eran hermanos. Tu vecino era tu hermano porque tu padre había repartido, pero tú eras amigo del vecino para quitarle el agua o la tierra.
Esto generó un sistema de guerras y de enfrentamientos entre grupos de familiares que hizo que prácticamente todo el Rif estuviera permanentemente armado y luchando entre grupos de familias. Bueno, allí funcionaba un sistema que se llamaba la vendetta o la deuda de sangre, tú me has matado, yo te mato, y en función de que determinados hombres iban ganando determinados enfrentamientos, se convertían en los señores de la zona y administraban justicia, y la administraban fundamentalmente en los zocos. El zoco, la gente piensa que era para vender, el zoco era donde se arreglaban los problemas políticos y los diplomáticos y fundamentalmente donde se convocaba a la guerra contra tal o tal otra facción y donde se administraba justicia. Todo ello a espaldas del Mazen, a espaldas del sultán. Por lo tanto, era un grupo social que vivía en permanente estado de independencia contra cualquier ley, no contra los europeos, sino contra los europeos o contra las tribus arabizadas o contra el propio sultán. Ese es el terreno que nos toca vivir y es el terreno donde vamos a entrar nosotros. Para acabar de complicar el problema, en el año 1907, con la llegada de los europeos llegan las minas y la mayoría de las minas se encuentran en el norte de Marruecos. Resulta que los señores locales que controlan las zonas hacen más dinero, pueden hacer equipos más fuertes, grupos más fuertes y empiezan a canalizar la violencia social en beneficio de sus propios intereses. Es decir, empiezan a liderar grupos mucho más grandes, pero en beneficio de las explotaciones fundamentalmente mineras, puesto que ellos imponían estos terrenos, nunca fueron visitados por europeos hasta el año 1921 o hasta el año 1919, como luego veremos, y estas empresas, que eran alemanas, trataban directamente con los notables de las zonas, que se habían hecho notables por las vendetas y por las luchas, y que a su vez eso les permitía reclutar más hombres, comprar más armamento. Es decir, que nosotros entraríamos en un terreno totalmente conflictivo, donde los propios señores eran los señores y dueños del lugar. Esos son los dos sitios, es decir, ese era el mundo que nos tocó vivir y esa era la zona donde teníamos que entrar. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajó nuestra política exterior y por qué entramos en Marruecos. Entre el año 1898 y 1903, los políticos españoles bandean entre las aproximaciones a Francia o a Inglaterra. Es decir, la política exterior española no es propia, puesto que estamos siempre en una debilidad intrínseca, porque no conocemos ni sabemos cómo hacer política, puesto que habíamos vivido aislados un poco del mundo exterior, y empezamos a acercarnos a uno u otro país. Es clave el año 1902, donde para entender cómo funcionaban nuestros políticos, donde Francia estaba entonces enemistada con Inglaterra, que se habían encontrado en Sudán y por diferencia de intereses uno pretendía ocupar de este a oeste todo África y el otro lo pretendía ocupar de norte a sur, eso se encuentra en Sudán, y entonces en ese enfrentamiento Francia propone a España repartirnos Marruecos en esta línea verde. Esta parte de arriba sería española y el resto sería francés. Silvel, ante los temores a que Inglaterra, con muchos intereses en el estrecho de Gibraltar y en la zona de Tánger, no estuviera enterada y arremetiera contra nosotros, se negó a firmar el acuerdo. Ante esa situación, Francia decide rápidamente, ante la debilidad española, acercarse a Inglaterra y llegan al acuerdo entre Egipto y Marruecos. Básicamente, Inglaterra se quedaba con Egipto y le permitía a Francia tener las manos libres en Marruecos, salvo la ciudad de Tánger, porque controlaba el estrecho de Gibraltar, que pasaría a ser internacional. En esa situación, Francia queda libre y el siguiente acuerdo del año 1904, derivado de este acuerdo con España, sería esta línea roja, que nos dejaría... Esta foto es mía de la zona próxima a Melilla, pero más o menos así es todo el territorio. Estas son las costas de aquí, para que se hagan una idea de qué es lo que nos dejaron. Esta zona es los ríos del Sebú, del Guarga, el río Muluya, es una zona bastante fértil, y aquí está donde tenía uno de los palacios el sultán, que es en Fez. Es decir, esta zona era tremendamente productiva. Francia, una vez que ve claramente nuestra debilidad, nos fuerza a una pequeña banda aquí. Estos son rifeños de esa época, todo el mundo armado y todo el mundo... Básicamente, las tres zonas que nos quedan son la zona de la Yebala Yangera, el Rif Central y el Valle del Queo o la Guelaya,
donde más o menos, no se pueden calcular, pero más o menos, por distintos estudios estadísticos y de población, se calculan unos 100.000 hombres en armas. Es decir, que el cálculo no está muy mal hecho, puesto que cuando se pacifica esta banda, se recogen más de 70.000 fusiles. Y ahí toda persona tenía un fusil, lo que es peor, sabía usarlo. Además, estaban habituados a la guerra y, sobre todo, había determinados notables, formados fundamentalmente por España, que se habían dado cuenta de que explotando los negocios mineros o otro tipo de negocios fraudulentos podían adquirir gran poder. Uno de ellos fue el Rogui, que controló la zona de Melilla, el otro fue Raisuni. ¿Han visto la película del viento y el león? Mohamed Raisuni pues, no es tan guapo como Sean Connery, es este de aquí. Raisuni aprendió que con el secuestro de extranjeros que entraban podía conseguir dinero, que es un poco lo que pasa ahora con la piratería en el Golfo de Adén. Es decir, encontraron fuentes de riqueza a base de negocios fraudulentos. En 1902 accede al trono Alfonso XIII, y Alfonso XIII es un gran patriota y que piensa que España tiene que volver a ocupar el sitio que le corresponde y hay que hacer un esfuerzo. Y, por tanto, impulsa el intervencionismo en Marruecos, hacia el exterior. Dice, nada de mirar hacia adentro, vamos a colocarnos donde tengamos que colocarnos, cueste lo que cueste. Rodeado a la llegada al trono de Alfonso XIII, se produce una serie de acontecimientos internacionales, como son los acuerdos franco-españoles, motivados por el Acuerdo de Egipto, que obliga a que España ocupe un trocito en el norte. ¿Para qué? Para que Francia no pudiera acceder al estrecho de Gibraltar. Porque Francia era muy potente y sí que tenía una flota interesante. Hay que meter a España en medio, que es paupérrima. Y ese fue uno de los acuerdos que se firmó, y por eso a nosotros nos tocó esa estrechísima franja. Es decir, que en cierto modo fuimos obligados por Inglaterra y Francia. Y si no íbamos, ¿qué pasaba? Pues en el acuerdo de 1904 dice, franco-británico, si España no ocupa la zona que le ofrecemos, la ocupará Francia. Y si la ocupa Francia, Francia se coloca al lado del sur de España y al lado de las Canarias. Evidentemente, España estaba forzada por los acuerdos internacionales a intervenir. Alfonso XIII lo ve claro y, tras determinados acuerdos internacionales, como es el de 1906, la Conferencia Internacional de Algeciras, donde se reparten exactamente las zonas donde va a participar cada uno, y el de 1907, que son las declaraciones en Cartagena, donde Alfonso XIII se reúne con Eduardo VII para decir cuál iba a ser el papel británico y español en cada una de las zonas, de ahí sale la necesidad de realizar un plan naval, y a partir de 1907 se inicia el plan de reforma de la escuadra, que empezará en 1909 y acabará sobre 1920. Quiere decir que en la época más dura del conflicto marroquí no teníamos escuadra. De todo esto sale el compromiso internacional de apoyar al Almacén y automáticamente se empiezan las primeras campañas. Se desembarca en Casablanca porque se estaba construyendo Tengan en cuenta que nosotros vamos porque el sultán dice que él no puede controlar gran parte del territorio y, por lo tanto, no puede prosperar Marruecos. Digamos que pide ayuda, entre comillas. También había intereses europeos en estar ahí, por lo que hemos dicho, de ocupar un sitio en el lugar internacional o de acceder a las riquezas. En 1907 se produce el desembarco en Casablanca porque 7 obreros españoles que están trabajando en el puerto de Casablanca son asesinados, y cantidad de empresarios que estaban en Casablanca pues difundiendo sus productos y tratando de hacer llegar la cultura y el comercio al pueblo marroquí son asesinados. Bueno, se le pide al sultán que pueda intervenir, el sultán dice que no tiene fuerza y desembarcan nuestras fuerzas en Casablanca, concretamente con Álvaro de Bazán y fuerzas de infantería marina. En 1909 se produce la campaña de Melilla, en este caso, porque las empresas mineras españolas y francesas son atacadas por los líderes locales. La campaña se extiende prácticamente hasta 1914. En 1910, el rey Alfonso XIII le dice al capitán Benz, que entonces es el gobernador militar de Río del Oro, que comience expediciones hacia el norte, toda vez que los franceses están penetrando por aquí, por el este, y podrían colocarse frente al archipiélago canario. Ya había habido amenazas Ahora es un poco ridículo que Francia nos quisiera quitar las Canarias, pero en 1900 no. En 1898 Estados Unidos dijo que iba a atacar el archipiélago canario en la guerra hispanoamericana y que llegaría a atacar hasta el propio Andalucía. Por lo tanto, ese miedo a las nuevas potencias y al movimiento de las potencias
hace que se realicen expediciones en el norte, en este caso con un pequeño pailebot que se llamó el Río de Oro y que fue el teniente coronel Benz el que vino desde Villar Cisneros hasta Saquialanra y Tecna para posicionar aquí una serie de posiciones de 25 o 30 hombres y evitar que entraran los franceses. Igualmente, en 1911 se produce el desembarco del Larache, también por disturbios contra la población europea, que hace que desembarquemos fuerzas de infantería de marina y que se libere a la gente que estaba en el consulado. Todas estas intervenciones, hasta 1911, fueron utilizadas, todas ellas tuvieron bajas, todas ellas costaron dinero, todas ellas por anarquistas y socialistas para atacar nuevamente al gobierno. En esta situación llega 1912, que es el acuerdo del protectorado por el que se impone a España la necesidad de pacificar toda la zona norte de Marruecos, la que les he presentado antes como el Rif. Por imposición internacional, se podía decir que no, pero entonces peligraban las plazas de Ceuta, la plaza de Melilla y todo el sur español. En esas circunstancias, el gobierno se encuentra entre la encrucijada de compromiso internacional, hay que apoyar a Marruecos y al sultán, y volatilidad de los gobiernos. Es decir, si les apoyamos, igual nos caemos. Resultado, entre 1898 y 1912 hubo 19 gobiernos. Para todo ello, finalmente lo que se decide es hacer una intervención pacífica o no militar, y se llamó así, haciendo depender a las fuerzas militares del Ministerio de Estado, es decir, del Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1914, esto empieza en 1912, en 1914 Francia empieza la Guerra Mundial, se lleva a sus tropas a la zona de Europa y el resultado es que impone a España que no se hagan más operaciones militares. Durante esos 4 años, España dejará de hacer operaciones en Marruecos hasta el fin de la guerra. En 1918, Francia llama a España y le dice, bueno, se ha acabado la guerra, pacifiquen su zona porque eso perjudica la mía, y nos obliga nuevamente a operar. En ese año, cuando nos obliga a operar ya en el año 17, nos encontramos con la huelga general, que se produce, fue un año que se llamó caótico, la Asamblea de Parlamentarios de Izquierda y la aparición de las juntas de defensa militares que se opondrían a la acción marroquí. Es decir, en realidad estamos en un momento prerevolucionario que coincide con la Revolución Rusa del año 17. En esos 4 años que no se hizo ninguna operación, lo que hicieron los gobiernos es pactar con los señores locales. James Raisuni consigue tener 4.000 guerreros y en ese momento se había hecho dueño de la zona, cobraba impuestos, prácticamente era un sultán. El ministro de la guerra, que era el general Damaso Berenguer, tiene que crear un plan, porque tiene que pacificar, porque lo ha impuesto Francia, cuyo objetivo político, al final nosotros, que cumplir los objetivos y pacificar todo el protectorado. Pero como no lo puede hacer desde el punto de vista militar, y no hay ningún político que quiera hacerse cargo de la alta comisaría, lo nombran a él ministro de la guerra militar, alto comisario civil. Es decir, que para tomar decisiones militares dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cosa curiosa, en una zona, como hemos visto, totalmente armada, con gente que no se va a pacificar y donde es muy difícil establecer una acción política. Para ello y para establecer su plan, ese plan cuyo objetivo político era pacificar toda la zona y que ahora presentaremos, como él cuenta en sus memorias, el propio rey y el gobierno le dice, usted no puede avanzar hasta que no hable con los señores que están allí. Es decir, ustedes me dejan avanzar y yo avanzo. Tiene que dosificar los esfuerzos, es decir, no puede utilizar más que fuerzas indígenas y no metropolitanas, y siempre tiene que reservar a las fuerzas metropolitanas, puestos que las bajas de las fuerzas metropolitanas repercutían directamente en revoluciones en la península. Por lo tanto, era una acción militar, pero era civil. El plan de operaciones del general Berenguer, lo primero que lleva era a la rotura de pactos y tenía 3 claras fases. La primera, unificar la zona occidental. Nosotros en Marruecos en ese momento tenemos una plaza en Tetuán, la zona del Larache y la zona de Melilla. La primera fase era unificar, y así lo expone él. Quiero unificar esta zona. En una segunda fase, avanzar desde esta zona hasta Sahagún por el lado occidental y por el lado oriental avanzar desde aquí hasta Lucema. Y en una tercera fase, caer sobre el centro para pacificar todo el protectorado. Bueno,
En agosto de 1919, el general Fernández Silvestre, que es al que se le acusa de todas las maldades de los planes y es nombrado comandante general de Ceuta y lleva a cabo la primera parte del plan, que realiza en un tiempo récord, en 4 meses, con no más de 10 bajas. Consigue pacificar toda esa zona que hemos dicho, llena de guerreros y llena de... actuando con atracción política, con demostraciones de fuerza y con el empleo de las armas, combinándola, según aparecen los planes de operaciones, con una gran sabiduría. En 1920, el general Berenguer se genera una plaza en Melilla y el general Berenguer decide que el general Silvestre, que había avanzado ya en la primera fase del plan en la parte de Ceuta, desarrolle la segunda desde Melilla y lo nombra comandante general de Melilla, nombrado por el mismo alto comisario. Y le marca 4 objetivos. El primero, llegar hasta Tafersit, que se encuentra aquí. Todo esto era para llegar aquí y posteriormente atacar esta zona, porque por el otro lado ya se había pacificado. Este mismo general, que en estas fechas tendría unos 40 y general de división tendría unos 46 años, es decir, unos 7 menos que yo. Y había combatido en Larache, había combatido en Ceuta, había combatido en Cuba, llevaba más de 62 acciones de combate, hablaba árabe perfectamente, había formado las tropas indígenas en las primeras fases en el desembarco de Casablanca, en Larache. Era una persona realmente preparada. Le marcaron estos objetivos, el primero era Tafersit, el segundo era Beni Said. Esto que he puesto en rojo son donde estaban los malos malísimos, ¿vale? Tengan en cuenta que desde 1909 hasta 1914 nuestra línea llegó hasta aquí. La Kabila Beni Said era de las más duras que había en el protectorado y ahí se había estancado nuestro protectorado. Bueno, pues Fernández Silvestre, en su plan de operaciones que le manda al alto comisario, prácticamente en un mes avanza unos 30 kilómetros, establece una línea de posiciones para dar el segundo paso y ocupar Beni Said. En este momento, cuando se ha alargado unos 30 o 35 kilómetros, solicita ya que le manden un grupo de regulares, puesto que sus fuerzas se han extendido mucho, y a partir de ahí comienza a saltar Beni Said, lo que hacen también en un tiempo récord y utilizando por primera vez una operación conjunta. Es decir, utiliza la aviación para impedir que los Beni Ulisek vengan hacia Beni Said y utiliza la armada para fijar a los Techaman. Hace como que va a desembarcar aquí, estos se quedan los malos malísimos quietos y él es capaz de ocupar esto en un tiempo también récord. En otoño avanza hasta Sidi Idris y se queda en las proximidades de Anual, que es de donde viene la palabra el desastre anual. Cuando él alcanza esta posición, se encuentra con las cávilas de Benitucín, Tensamán, que hasta ese momento estaban muy tranquilas, y Beni Urragel, y empieza a ver ciertos movimientos. Le quedaba la cuarta fase del plan, que era llegar hasta aquí. Estas 2 posiciones se ocuparon con desembarcos navales y había que llevar toda la fuerza iba poniéndose en campamentos hasta aquí, para caer sobre Beni Urragel con los de la otra zona de Saue. El resultado es que cuando llega aquí se empieza a ver determinados movimientos de las cávilas. Hasta ese momento todo iba bien y todo funcionaba bien. Curiosamente, los boletines del protectorado informan de que en esta zona existían el mayor número de prospecciones mineras. Prospecciones que la familia Abdelkrim, el padre de los Abdelkrim, había sido pensionado de España durante mucho tiempo, había mandado a su hijo Amadí a estudiar minas, se habían reunido con un señor que se llamaba Echevarrieta y aparecen más de 12, 21 y 4, 20, unas 50 explotaciones mineras asociadas al nombre de los Abdelkrim. 50 explotaciones mineras en los cálculos que se hacen en la documentación que hay sobre trabajos mineros, más o menos cada explotación minera era unas 45.000 pesetas. Si son, no sé, 30 y tantas, 200.000 pesetas. El presupuesto de España para Marruecos en ese momento era 100 millones de pesetas. Es decir, si estos tenían 1 millón, era mucho dinero. Mucho dinero. Entre 1919 y 1926 se relaciona, puesto que a partir del año 21 Abdelkrim empieza a controlar ya toda esta zona, se relaciona con más de 250 explotaciones mineras. En alguna de ellas el precio que se llega a pagar es 400.000 pesetas.
Se calcula, o yo he calculado, unos 20 millones de pesetas lo que pudieron ganar ellos. Pero es que tras la pacificación se vio que no había ninguna explotación. Es decir, realmente lo que tenía esta familia era un negocio fraudulento a través de informes, trabajos. Para mí ese fue el motivo del levantamiento de todas las cávilas en esa zona contra el general Silvestre. Bueno, cuando el general Silvestre llegó a esas zonas, el gobierno decidió que iban muy rápido y por lo tanto se podía acabar la campaña muy rápidamente y le permitía licenciar a 4.500 personas, el tercer año en filas. Eso conseguía grandes réditos políticos, porque se producía la licencia, pero realmente lo que generó fue una especie de queso gruyère en toda la línea que había alcanzado el general Silvestre. Como lo vieron fácil, pues lo licenciamos. A licenciar a cerca de 5.000 personas sobre 20.000, háganse una idea, pues un quinto de la parte pues quedaban agujeros. Agujeros que si hasta ese momento ibas avanzando y ya él había solicitado fuerzas y si encima te quitan más, el resultado fue una debilidad de las fuerzas que avanzaban para pacificar sobre las cávilas que, defendiendo sus intereses, se veían que no les podríamos pacificar. En ese momento, entre enero y marzo, el general Silvestre solicitó otra vez el grupo de regulares, solicitó créditos para caminos y solicitó buques para abastecer. Todas esas peticiones fueron denegadas. Sin embargo, en ese mismo mes de marzo, aparte de que en enero se hiciera la licencia, en Madrid se decide acelerar las operaciones. El general Berenguer, que era el alto comisario, decide que se va a avanzar y se va a seguir avanzando sobre Alucemas y marca los objetivos, y lo dice así en la prensa y en sus propias memorias, que el objetivo de ese año va a ser alcanzar Alucemas y alcanzar el corazón de Benilloz-Raquel. Para ello necesita establecer una base en Sidi Idriss, que está aquí. Ante ese plan, primero el general Berenguer visita Melilla y les pone al alto comisario su plan. El alto comisario le dice que, bueno, que si, o el general Silvestre le dice que si quiere avanzar hasta aquí hay que ocupar estas posiciones para proteger el flanco del avance. Movido en ese momento de avances y llegado a ese momento, el alto comisario hace una serie de declaraciones a la prensa donde dice que van a llegar a ocupar las zonas donde se encontraban todas las zonas mineras y todas las explotaciones. El resultado fue una reacción de todas las cávilas que se encontraban en esa zona y finalmente se llega a unos intentos de ataque y síntomas de clara actividad contra los avances de las fuerzas españolas. En ese momento se solicitan una serie de informes para ocupar esas posiciones que iban a tapar las penetraciones marroquíes, concretamente en la zona de Monte Abarrán, donde esos informes dicen que son unos 1.500 efectivos las tribus rebeldes, que son todas estas, que van desde la costa en grupos de no más de 100 o 400 personas. Cuando el general Silvestre, ante ese grupo, decide con 1.500 efectivos ocupar, se encuentra con que realmente le ataca un arca de más de 4.000. Es decir, se habían producido profundos errores de información. Estos errores de información venían motivados básicamente porque los oficiales de inteligencia seleccionados por el gobierno y ante la petición de las juntas de defensa de no dar méritos en campaña y de no pagar los servicios a los que iban a servir a Marruecos, no dar medallas, hizo que los oficiales de policía fueran por tiempos muy cortos y que realmente no estuvieran preparados para su función. El resultado fue que a partir de ahí se produjo una situación delicada. Una vez que cayó la posición de Barrac se restituyó la línea, pero fundamentalmente el general Silvestre propuso atacar al arca para darle un escarmiento. Sin embargo, el general Berenguer, alto comisario en relación con el gobierno, dijo: estaros quietos, no ataquéis, vamos a dejar pasar el tiempo. A partir de ahí, y tras las peticiones que hacía el general Silvestre, donde pedía más tropas, donde pedía dinero para caminos, el general Berenguer contesta una frase, dice: el ministro me repetía que el crédito para caminos estaba pendiente del Parlamento y que organizar los regulares lo dejaba a mi resolución. Es decir, no resolvía nada, puesto que yo no era quien debía resolver. Es decir, que al final no proporcionó ninguno de los medios que desde hacía 6 meses solicitaba el general Silvestre. Al final
Silvestre consigue reunir unos 5.100 hombres ante la evolución de la situación, porque las tribus rebeldes van aumentando en efectivos en la medida en que el ejército no se mueve y que el gobierno no actúa. Las tribus insumisas, después de la caída de Monte Abarrán, consiguen incrementar su arca haciendo propaganda hasta 18.000 hombres y finalmente se produce el ataque sobre la posición de Igueriben, que luego desembocaría en el ataque de Anual. Cuando el general Silvestre observa ese ataque que viene desde Melilla, decide un plan de evacuación donde va a replegar determinadas posiciones sobre la costa y al final replegarse y llevar la línea unos 10 kilómetros a retaguardia. Esto se haría por el barranco de Izumar. Este es como estaba en el año 2010. Este barranco, por aquí se retiraron unas 5.000 personas, encajonadas y bajo los fuegos de un montón de fuerzas. Esto está aquí. De un montón de unos 18.000 insurrectos, que fueron lo que finalmente provocó el desastre. Esta es otra foto del desastre de la zona del barranco, de Izumar. El general que estaba en la posición decidió guardar y montar un dispositivo de seguridad que en el fondo no dio mal resultado, puesto que en esta primera parte de la retirada se perdieron solo unos 700 hombres. El problema vino a continuación. Justo cuando se salió de esa posición, muere el propio general Silvestre, el jefe de la posición y de todo el avance hasta ese momento. Se queda el segundo jefe y el general Silvestre había dicho que deberían replegarse sobre esta posición. Sin embargo, las tropas, un poco asustadas, llegaron hasta aquí, 10 kilómetros más para atrás. Aquí se llegaron a reunir unos 5.600 efectivos, ya no solo de los que venían de Anual, sino de todas estas posiciones que se fueron replegando. En Drius se encontraron un regimiento de caballería, unos 700 hombres, 3 baterías de artillería, 24 ametralladoras. Es decir, aquí se podían haber defendido, pero el general Navarro decidió emprender una retirada. No está muy claro por qué él tomó esa decisión, pero lo cierto es que el comandante general de Melilla ya estaba muerto. Ahí cayeron 18 posiciones y más de 2.873 personas fueron aniquiladas. Al retirarse de aquí se quedaron solos con toda la... Hace una especie de efecto chupón cuando uno se retira y todas las cávilas cayeron sobre estas posiciones, no dándoles tiempo a replegarse sobre la columna. Aquí en el paso del Gan cayó un regimiento de caballería completo, que es el regimiento Alcántara, tiene la laureada, fueron 571 personas, 571 jinetes los que murieron, es decir, puede dar una idea de qué es lo que podían tener detrás, es decir, cómo algo se monta hacia adelante y cómo se desbarata detrás. Este es el río Gan, donde defendieron con las cargas de caballería el regimiento Alcántara. Y esto es... El general Navarro se retiró hasta la posición de Monte Arruit, es esta posición, y finalmente se rindió. En esa rendición murieron más de 2.000 hombres, que son estos que aparecen aquí asesinados. Fueron fusilados después de haber parlamentado con los indígenas. Finalmente, los caídos en el repliegue de Anual, es decir, desde Anual hasta el trocito de Dardrius donde se va el otro, fueron 937. Los que cayeron en el camino entre Dardrius hasta Monte Arruit fueron cerca de 2.000. Los asesinados en Monte Arruit, 2.067, y en otras posiciones que quedaron aislados, 2.783. Más o menos perdieron la vida 7.750 soldados españoles, no todo por cuestiones militares, sino también por indecisiones políticas, por no aceptar o por no dejar que el militar tomara, o que el mando militar tomara sus decisiones. Curiosamente, tras Anual, se produce un incremento presupuestario, pues si entre 1918 y 1921, que es cuando se produce este desastre que les he contado, era de 135 millones, justo en 1922 dan 530 millones. Llegan a Marruecos, nosotros cuando les he contado estas operaciones, los aviones eran de este tipo. Habían sido adquiridos en 1910. En 1922 llegan este tipo de aviones, llega el Dédalo, cargado con 23 aeronaves, es decir, teníamos los medios, pero políticamente no era correcto darlo. Aparecen unidades de ametralladoras, carros de combate, morteros, artillería pesada, cuando estábamos tirando con artillería 75. Es decir,
se hubieran dado los medios, probablemente no se hubiera producido el desastre. Poquito después, en 1923, llega el directorio Primo de Rivera y cambia toda la política con respecto a Marruecos. Es decir, de no intervenir, de hacer caso. Bien es verdad que el directorio conculcó muchos derechos civiles, pero también es verdad que entre 1923 y en 1925 se decide el desembarco de Alucema y en 1928 está pacificada toda la zona. Desde 1923 a 1928 no se producen más de 4.000 muertos, mientras que entre 1909, por esa política de inacción, hasta 1921 se producen más de 20.000. Es decir, con un poco más de dinero y dejando hacer a los militares lo que tienen que hacer, probablemente se hubiera ahorrado muchas vidas y a la larga mucho dinero. Estas son las causas que habla el propio ministro Vizconde de Deza cuando habla sobre por qué se produjo el desastre, la inestabilidad de los gobiernos. En definitiva, el no decidirse a dar las órdenes para hacer las cosas. Y el propio rey dice que cuando él presentaba un proyecto al gobierno, en cuanto éste caía 5 meses después, los propios ministros se convertían en enemigos de los anteriores, es decir, lo que he hecho, yo lo deshago. Estos son los grandes problemas de las grandes decisiones y de los grandes conflictos. Muchas veces los desastres militares no son el resultado de las acciones militares, son el resultado de multitud de factores que confluyen y que finalmente condicionan la acción militar. Como conclusión, estas son cosas que aparecieron en el desastre de Anual, ¿no? Falta de una política exterior coherente o de despreocupación del nivel político, más que nada porque un día eran unos y otro, indecisión política, falta de dotación presupuestaria y de medios, falta de opinión pública nacional, es decir, hacer entender a la gente por qué estamos allí, para qué. Bueno, pues actualmente el ejército funciona de una manera totalmente diferente. Actualmente, hoy estamos haciendo aquí unas jornadas de cultura, de difusión de cultura de defensa, y está hablando un oficial que forma soldados para ir a la guerra. Yo soy el jefe del Centro de Formación de Tropas y mis soldados, una vez que acaban, van a Afganistán, van a Líbano. Es darnos a conocer, es que sepan cómo somos y sepan cuál es nuestro trabajo. Aquí, actualmente, se hacen campañas de información pública, se crea cultura de defensa. A partir de ahí tenemos más o menos apoyo, pero nuestra institución es una de las más valoradas de las instituciones. Se ha creado un mando de adiestramiento de doctrina que da procedimientos, un centro de inteligencia que proporciona que ese error de inteligencia que hubo y de donde se puede deducir todo el desastre no se le va a producir. De hecho, yo soy un oficial de formación de inteligencia. Se ha mejorado el armamento. Se nos proporciona lo que nosotros necesitamos en zona de operaciones. Cuando nosotros decimos para ir aquí, tenemos que ir así. Por eso tenemos mucho menos muertos. Entonces, decir un poco que es un poco una llamada a todos, comprendan nuestro trabajo, sepan que lo hacemos por ustedes y que finalmente los errores no son siempre culpa nuestra. Son culpa de factores que no son achacables a nadie en concreto, pero que finalmente repercuten en la propia institución militar. Nada más, muchas gracias y gracias por su atención. ...57, ni más ni menos. Hacemos entrega, como siempre, de nuestros caldos.